Hola estimados amigos, un gusto una vez más poderles saludar y poder conversar con ustedes. Saben que es una alegría poder tener un diálogo con personas que comparten el mismo interés, la misma pasión y que obviamente nos une el amor por la música, el amor por el audio de alto desempeño y por todo aquello que tenga relación con el talento, con el arte de la música y el audio. Y en este caso, quiero ir hacia un video que posiblemente es colateral o que es alternativo, satelital de nuestro gusto, porque aunque no está directamente relacionado con escuchar música o revisar aparatos, tiene que ver también con los artistas, es decir, lo que hay detrás de la música. Hay veces que nosotros queremos conocer y disfrutar la música, pero si no conocemos un poquito más del cerebro, del ingenio, del creador de la música, posiblemente no vamos a entender el concepto total. Y una de las formas como nosotros podemos entender mejor la música es a través de los creadores, de los artistas, de los genios que hay o que hubo en su vida. ¿Qué fue lo que los llevó a escribir una canción? ¿Qué momentos emocionales, físicos, relacionales estaban viviendo para poder escribir y plasmar ese sentimiento en una pieza musical? Por eso muchos de nosotros nos identificamos con alguna pieza musical, porque pareciera que estamos atravesando por la misma situación que el artista estaba atravesando cuando escribió esa música. Sin embargo, también quiero decirles que este video tiene también la finalidad de aportar algunas ideas para poder darle un significado, darle un tono más especial a nuestro espacio, a nuestro cuarto de música o a nuestro pequeño espacio que tenemos, dependiendo, puede ser recámara, puede ser sala, puede ser pequeño espacio o un cuarto preparado para la música. Quiero decirte que tener una bibliografía no únicamente nos da la oportunidad de conocer más acerca de la música de los artistas y de todo aquello que tiene que ver con la historia musical. También nos permite darle un toque decorativo especial. ¿Por qué? Porque nuestro cuarto de música, nuestra sala de música debe de tener todos esos elementos, ¿sí? Que nos hagan sentir plenos, completos. Y hoy quisiera darles algunas ideas. Esta es parte de mi bibliografía que tengo y que la voy a colocar una vez que esté terminado el mueble en la parte trasera. Voy a colocar estos libros allí de manera decorativa. ¿Qué libros voy a colocar? Bueno, ¿por dónde comienzo? Bueno, quizá por los más pequeños. Perdón, ando un poco mal de la garganta. Todos estos libros se los recomiendo. Por ejemplo, este de Oliver Sacks, que se llama Musicofilia. Es muy interesante porque aquí está una investigación completa de cómo la música está relacionada con la disminución del dolor y cómo puede contrarrestar algunas enfermedades emocionales o mentales. ¿Sí? La música no únicamente entretiene, también sana el alma. Y esta que se llama Musicofilia de Oliver Sacks es muy interesante, así que se los recomiendo. ¿Qué tengo aquí también? Bueno, tengo un libro que se llama The Metropolitan Opera, Stories of the Great Operas, la historia de las grandes óperas de la famosa Metropolitan Opera, ¿sí? De Nueva York. Es muy interesante porque allí nuestro buen amigo Pedro Díaz es el flamante artista del oboe en esa Metropolitan y obviamente él ha interpretado muchas de las óperas que aquí están. Pues aquí están varias de las mejores óperas y es una historia muy interesante de lo que pasaba en el escenario, de lo que pasaba alrededor del desempeño del performance de cada una de las óperas. Muy interesante este libro. Hay otro libro que también, estos son libros simplemente de referencia, ¿sí? Cuestión de que nos ayudan a tener un poquito más de cultura. Este es el famoso diccionario de Oxford con respecto a la música. Todos los términos, toda la terminología, artistas, ¿sí? Grandes compositores, todo lo que tenga que ver con algún personaje, con algún aspecto teórico, con algún concepto, alguna definición o algún término que tenga que ver con la música, aquí está. Es el Oxford, el diccionario de la música de Oxford. ¿Ok? Bueno, también tengo otros libros, por ejemplo, este que es muy interesante, que es la obra
completa del Fantasma de la Ópera, ¿sí? Una de las obras teatrales más interesantes, no necesariamente la mejor, pero sí una que ha tenido mucha promoción. El Fantasma de la Ópera, y aquí está todo lo que es la historia y todo lo que hay detrás, ¿sí? de esta hermosa obra que es El Fantasma de la Ópera. ¿Qué otro tengo aquí? Bueno, este es muy interesante, ¿sí? Se llama Hear Me Howling, que es un libro que habla acerca de uno de los festivales de jazz, de blues y de baladas más importantes que había en los 60s y en los 70s en San Francisco. Allí llegaban los mejores artistas de blues, los mejores artistas de jazz o de folk, y tocaban, interpretaban, y se grabaron todas esas canciones. Se grabaron y aquí están, aquí están, aquí está la colección. Por primera vez se masterizaron, se mezclaron y salieron a la luz. Son grandes interpretaciones y está obviamente la historia de cada uno de los artistas, junto con los discos. Muy interesante este. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, ¿se acuerdan de esta famosa obra de The Who que es Tommy? Bueno, aquí está la obra completa, así como se presenta en los musicales, ¿sí? Es el famoso musical de The Who, Tommy. Aquí está. Y aquí está muy interesante todo lo que es la obra, ¿sí? Y el libreto, ¿sí? Muy interesante este. Y aquí lo tengo. Bueno, ¿qué tengo? También tengo algunas biografías, porque es importante conocer las historias de algunos artistas, de algunos personajes. Los artistas son seres de carne y hueso. Yo siempre he dicho que los artistas tienen la magia de transportarnos, tienen la magia de hacernos reír, llorar, de hacernos recordar. Son seres especiales que tienen una sensibilidad asombrosa, ¿sí? Nosotros podemos alegrarnos aquí, entristecernos acá. Los artistas, los genios se alegran hasta acá, se entristecen hasta acá. Es decir, su margen de emociones es más amplio, su rango de emociones es más amplio. Por eso muchos de ellos caen en depresión y a veces hasta en el suicidio. Muchos de ellos caen en la locura del ingenio y pueden transformar en palabras muchas emociones que nosotros decimos, exactamente es lo que siento, eso es lo que siento. Y por eso en una pieza musical sacamos todas nuestras emociones. Bueno, los artistas tienen esa magia y muchos de ellos son seres incomprendidos y podemos conocer un poco más de ellos a través de sus biografías. ¿Sí? ¿Cómo nacieron? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cuáles fueron sus experiencias tempranas? Bueno, entre otras cosas. Y aquí tengo algunas biografías y memorias, como por ejemplo Secretos de una Sparrow, ¿sí? Sparrow es como una paloma, de Diana Ross, una gran cantante, obviamente. ¿Se acuerdan de The Supremes y otros? Bueno, de Diana Ross. Secretos de una, ¿sí? de una paloma. ¿Qué tengo aquí? Tengo los últimos días de John Lennon. Los últimos días de John Lennon, ¿sí? Por James Patterson. ¿Qué pensaba John Lennon? Que fue tremendamente, digamos, rebelde, ¿sí? Que no quiso encajar quizá allí dentro del grupo, llámale por lo que sea. ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Cuáles eran sus planes en los últimos días de John Lennon? Aquí está en este enigmático libro. Un cantante actual que es muy conocido, que es muy admirado por su voz tan peculiar, que es Andrea Bocelli, ¿sí? Un tenor italiano muy interesante que, como sabemos, perdió la visión, y a pesar de perder la visión es un ejemplo de tenacidad, de ingenio y de calidad vocal. Aquí está la historia, ¿sí? De Andrea Bocelli, que dice The Music of Silence.
¿sí? La música del silencio, esa música que no puede ver, ¿no? Pero ahí está Andrea Bocelli. ¿Qué más tengo por acá? Oh, ¿se acuerdan? Who I am? Pete Townshend. Un genio, un genio, un genio, ¿sí? Me encanta. Después de que se salió del grupo, empezó a hacer sus propias grabaciones. Bueno, aquí está la historia, Who I Am, ¿quién soy yo? ¿Sí? Del famoso Pete Townshend. Ya les hablé un poco acerca de este libro, ¿sí? The Flame, La Flama, que son los poemas y los dibujos de Leonard Cohen, el de la voz especial del rock. Muy interesante que tiene aquí, ¿recuerdan ustedes la carta de los nietos de la persona que compró este libro? Bueno, aquí están todos los poemas y los dibujos de Leonardo, que era un artista muy completo y muy especial. Un genio, sí, un genio. ¿Qué tengo por acá? Los días gloriosos, ¿sí? De Bruce Springsteen. ¿Se acuerdan que en los 80s era la onda este amigo con esa voz tan potente? Bueno, aquí están los días gloriosos de Bruce. Muy interesante. Este lo escribe Dave Marsh. ¿Qué más tenemos por acá? Estas son algunas ideas, algunos conceptos, algunos recuerdos sobre los Rolling Stones, ¿sí? En un pequeño álbum con fotos, con memorias, etcétera, tanto de los Rolling Stones como de The Beatles. Aquí están. Me gusta mucho porque habla acerca de la historia de la música cristiana moderna. Se llama The Jesus Music, la música de Jesús, donde habla cómo la música cristiana empezó a desarrollarse después de los 60s y 70s y cómo hoy es una industria muy poderosa. Y habla de la historia de los primeros artistas, de las músicas como Amy Grant, Michael Smith, Kirk Franklin, etc. Muy interesante este libro, si tú eres cristiano, evangelista y quieres saber mucho o más acerca de cómo comenzó la música cristiana a expandirse en el mundo en los 60 y 70, aquí está la historia. Para mí es muy especial, ¿sí? Porque tengo varias obras, casi todas las obras musicales en CD que existen, de George Gershwin, el tremendo pianista. Y aquí están sus memorias y su biografía. ¿Sí? Muy, muy interesante porque la música romántica, ¿sí? De la cultura americana muchas veces fue influida por este músico genial. Aquí tengo otro, miren. Pero este es británico, el famoso Keith Richards, ¿sí? ¿Sí sabes? Obviamente, ¿quién es Keith Richards? ¿O quién fue? No, ¿quién es? No lo maten, ¿sí? De los Rolling Stones, por favor, tremendo. Quizá después de Mick Jagger, la figura más controvertida, más icónica de este grupo británico. Pero aquí está, toda su historia. ¿Qué tenemos por acá? Otro, Born to Run, ¿sí se acuerdan? Uno de los mejores álbums que sacó el famoso Bruce Springsteen, aquí está. La historia de todo lo que hay detrás de esa obra musical. El controvertido, este fue un rebelde de primer nivel, Jerry Lee Lewis, ¿se acuerdan? Las bolas de fuego, su éxito o sus éxitos, pero este fue, digamos, un tremendo rebelde, una persona, un ícono del rock and roll de los 60s, pero totalmente controvertido. Tocaba el piano excepcionalmente y era todo un showman. Jerry Lee Lewis, su propia historia. Aquí, uno de mis guitarristas favoritos, y obviamente todo un drama dentro de la vida de Eric Clapton, ¿sí? Él es su autobiografía. Aquí Eric Clapton plasma la historia o muchas de sus historias dolorosas, su lucha con el alcohol y tantas cosas más por las cuales ha pasado Eric Clapton, y él no permitió que alguien se lo escribiera. Él es el autor
de este libro. Si tú quieres conocer más de Eric Clapton, de este ícono, bueno, aquí está. ¿Qué tenemos por acá? De estos hay tantos libros que se han escrito sobre el rey del rock, Elvis Presley. Este se llama Elvis and Me, de parte de Priscilla Presley, que fue la hija de Elvis, ¿sí? ¿sí? No, perdón, la esposa de Elvis Presley. Aquí está, ¿sí? Yo estaba con Isabel Presley, pero era con Priscilla, la esposa que era muy bella de Elvis, y la historia de ella, lo que vio, lo que vivieron con este controvertido rey del rock. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño y que escuché las noticias cuando iba en la bicicleta. Murió Elvis, murió Elvis. Todo el pueblo estaba conmocionado. Bueno, este amigo le tengo un coraje porque es el esposo de Diana Krall. Elvis Costello, un gran artista, un gran compositor, un gran productor. Este amigo es todo un genio. Es de los músicos actualmente más completos que hay, Elvis Costello, porque él escribe, produce, toca, dirige. Es un tremendo genio, Elvis Costello, y esposo de Diana Krall, ¿sí? La cantante de jazz famosísima. Aquí está, ¿sí? ¿Sí? Unfaithful Music, música infiel, ¿sí? And Disappearing Ink, y La tinta desaparecida. Bueno. Oh, ¿se acuerdan de Carole King? Bueno, aquí está. Aunque no está muy vigente, pero Carole King es es una artista con una voz muy especial. Una de sus últimas obras fue un disco y un DVD doble que sacó con Taylor, ¿sí? Súper especial. Aquí habla acerca de su vida. Una memoria, dice, una mujer natural. Carole King, gran artista. ¿Qué tenemos por acá? Alicia Keys, una voz excepcional, ¿sí? Una voz excepcional que honestamente yo no sé por qué no ha tenido más éxito de lo que ya tiene con la voz que tiene Alicia Keys. Una jornada, ¿sí? Más acerca de mí mismo, y es obviamente una memoria de ella junto con Michael Burford, que es el que le ayuda a ordenar las ideas. Pero Alicia Keys, si a usted le gusta la música de ella, es una voz única. Los Beatles, un volumen muy completo acerca de la historia del famoso quinteto, ¿sí? De Liverpool. Aquí está. The Beatles, así nada más, no necesita más, ¿sí? Con Bob Spitz. Quizá uno de los libros más completos que hay que se han escrito sobre The Beatles. Voy rápido, amigos, porque no quiero hacer muy largo este video. ¿Sí? Otra autobiografía de Rod Stewart, ¿sí? Otra autobiografía donde él escribe su jornada y lo que lleva de su vida y de su historia musical con sus propias palabras y con su propio puño y letra. Aquí está la autobiografía de Rod Stewart, el tremendo cantante inglés. ¿Qué tenemos aquí? Nada más que el rey del pop, ¿sí? Mi amigo Michael, de Frank Cascio, ¿sí? My Friend Michael. Y donde habla acerca de las experiencias que vivió, digamos, al lado, teniendo la amistad de Michael Jackson. Se ha escrito mucho sobre Michael Jackson, de este extraordinario artista, que todavía nos duele que se haya muerto. Pero aquí está. Si tú eres un fanático de Michael Jackson, este libro no puede faltar. Tenemos más de The Beatles. Aquí está. The Beatles, la biografía revisada por Hunter Davis. Esta es más antigua, pero simplemente también habla. Tiene fotos inéditas, ¿sí? Y mucho que escribir. Hay tantas ópticas, ¿sí? Tantos significados. Dependiendo la óptica y el estilo del escritor, hay mucho que se ha escrito y se va a escribir sobre este grupo que son los Beatles. Aquí tengo posiblemente uno de los artistas más grandes del siglo XX que fue Frank Sinatra, ¿sí? Simplemente la voz, ¿sí? O sea, nada más la voz, así se le conocía. Y este es una recopilación de sus memorias. Y lo paso rápidamente porque tengo otros libros más importantes que este, como este, por ejemplo, que sacó la revista Time, ¿sí? Muy completa, acerca de las memorias de Frank Sinatra.
todo el misterio que había detrás de ese personaje. Se le vinculaba con la mafia, se le vinculaba con la CIA, tantas cosas. Lo que uno no puede negar es que tenía una voz excepcional. Si tú quieres hablar acerca de una persona que es parte del Club de los 27 y que también nos duele que se haya ido, pues mira, aquí está, el famoso Kurt Cobain. Y este libro recoge los diarios que él tenía. Es muy interesante para todos los que son fanáticos de Kurt, de Nirvana, de toda esa era. Aquí están copia de todos sus diarios. Es decir, qué pensaba, qué sentía, de qué se dolía, de qué se quejaba desde que estaba pequeño hasta que estaba grande. Toda una copia de sus diarios. Bueno, aquí está. ¿Sí? Las memorias, los journals, los diarios de Kurt. Interesante libro. Este es también muy interesante porque este también es una colección de los archivos privados, una copia de todos los archivos privados de Kurt. Esto es muy interesante, yo le decía, porque cuando uno quiere conocer a un artista y se va hasta el fondo, qué era lo que pensaba, qué era lo que escribía en la intimidad de sus diarios, cuáles eran sus objetos más preciados, bueno, aquí está. Todo lo que tú quieres saber, ¿sí? Acerca de lo que guardaba él, de sus notas, de sus fotos, de sus guitarras, ¿sí? Dice Cobain Unseen, o sea, lo que no se había visto, lo que no se había visto de él, aquí está en este libro. ¿Sí? Interesante, este fue de los más caros que me costó, pero en fin. Este es muy especial para mí. Este es muy especial. Son todas las letras desde 1961 hasta el 2012. Todas las letras, todas las canciones de Bob Dylan en un libro. Uno de los compositores más revolucionarios y el único premio Nobel que no ha escrito un libro. ¿Sí? Imagínate, premio Nobel de literatura sin haber escrito un libro. Únicamente ha escrito canciones, poemas que han influido mucho en la cultura pop del 60 para acá. Y aquí están todas esas letras revolucionarias y ¿sí? Todas. De Bob Dylan. Imagínate, aquí está. Las letras. Otro, Forever, ¿sí? Otro libro, posiblemente de los que más han... Yo creo que The Beatles, Elvis Presley, Frank Sinatra, quizás han sido los tres los tres artistas que más se ha escrito, que más polémica ha levantado. Pero aquí está otra biografía y otro libro que habla acerca de los álbums, desde un punto de vista más artístico, es decir, su música, su performance, sus creaciones, sus conciertos. Aquí quizá con un poco menos de polémica y más con datos duros acerca de su legado musical. Este es The Beatles Forever. Este es muy interesante. Este es muy interesante porque también recoge los archivos no vistos de Elvis Presley. Como que el fanático americano tiene ese morbo de conocer aquello que está más allá de la persona. Por eso en los últimos años han salido programas como The Big Brother, ¿sí? Y los reality shows donde se quiere ver qué hay en la vida íntima de las personas, de los artistas, de las figuras públicas. Y este tipo de libros, los que se llama Unseen, los archivos no vistos o desconocidos, bueno, están saliendo a la luz y salen libros como estos, donde hay fotos, donde hay memorias, donde hay cosas muy personales de Elvis Presley. Aquí están. Digamos, un documento histórico genial en gráficas, ¿sí? En portadas, en fotos familiares, personales de el rey Elvis Presley, el rey del rock. Y algo muy parecido, pero en un nivel, yo diría, de más calidad todavía, es este libro.
Este libro es de lo mejor que tengo. Se llama Treasures, los tesoros de Frank Sinatra. También bajo la misma escuela de ir buscando documentos, diarios, fotos, artículos, tickets que él tenía. O sea, lo que él realmente guardaba y tenía por especial, aquí se duplicó para que tú tengas una copia de todo eso que él tenía. ¿Sí? Mira, documentos de gobiernos, actas de matrimonio, o sea, fotos particulares. Aquí vienen, mira, muchos documentos, mira, muchos documentos que parecen originales, pero son copias, digamos, copias íntimas del original de los documentos, de las cartas, de los contratos que él firmaba, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que tiene. Está saliendo uno de los tesoros. Bueno, tantas cosas que tiene este libro, muy interesante. ¿Qué más tenemos por acá? Para los más modernos, para los más chavos, Justin Timberlake, pues bueno, aquí está. Dice, todas las cosas que no se puede ver enfrente de mí. Justin Timberlake. Aquí está. Una de las voces del pop actuales que le gustan más a la juventud. Y este libro está muy interesante porque trae muchísimas fotos desde que él cantaba así, con NSYNC y sus grabaciones, sus fotos, algunos documentos cuando está planeando una producción, etcétera, 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 los estudios donde grababa, pláticas con los productores de música, etcétera. Tremendo libro con muy buen diseño, con muy buena tapa, con muy buen material. Las cosas que no puedes ver enfrente de mí, de Justin Timberlake. Y este es para aquellos fanáticos de YouTube. Aquí está, mira. YouTube by YouTube. Es decir, ellos mismos escriben, documentan y proveen el material de este libro. Ellos mismos, con todas las fotos más íntimas que puedes tú tener de su jornada musical, de sus grabaciones, de sus conciertos, de todos los proyectos. Este sí que es un documento que sería esencial para un fanático de YouTube. ¿Sí? YouTube by YouTube, o sea, YouTube por YouTube. Aquí está, la Amanda irlandesa. Bueno, y por último, ahora sí por último, este bolón. Hay veces que los audiófilos no únicamente nos gusta, cuando estamos escuchando música, no únicamente nos gusta leer sobre música. Podemos leer sobre tantas cosas que tienen que ver con el espectáculo, con el teatro, con lo que sea, o con los deportes. Entonces, aquí tengo algunos libros que uno puede leer cuando está escuchando algo de música tranquilo y simplemente quiere relajarse. No está escuchando de manera crítica, simplemente quiere un entorno musical, quiere sentarse, quiere relajarse. Aquí está, por ejemplo, este libro, que es cuando la famosa revista Rolling Stone, no es del grupo Rolling Stone, es de la revista Rolling Stone, cuando la revista Rolling Stone cumple 20 años y aquí hace un libro con las mejores fotos y entrevistas. ¿Sí? Y en esas entrevistas, pues amigos, hay fotos y toda la entrevista completa, por ejemplo, de The Grateful Dead, de Pete Townshend, de quién más, a ver, de John Lennon, de Alice Cooper, de Sting, no, hay muchísimos, de Mick Jagger, de Sex Pistols, de Stevie Wonder, de quién más, de Bob Dylan, bueno, tremendas entrevistas, aquí están junto con las fotos en los 20 años de Rolling Stone. Ahora que si te gusta un poco más el chisme, estilo Patti Chapoy, ¿sí? Acerca de los escándalos de los artistas, bueno, aquí hay un libro de los 30 años de las imágenes más escandalosas de los artistas, ¿sí? De los cantantes o de los grupos, por la famosa revista The National Enquirer, ¿sí? Esta revista sensacionalista que siempre andan como paparazzis atrás de los artistas, ¿sí? Tratando de espiarlos en sus casas, en sus conciertos, etcétera,
pues que es una ventana desconocida de muchos de nosotros y que The Enquirer la capta en algunas imágenes tremendamente controvertidas. Bueno, aquí están las fotos más controvertidas. Bueno, con esto te vas a divertir, obviamente. También, muchos de los audiófilos somos amantes de los autos y estos dos libros me encantaron porque aquí está la historia del auto icónico norteamericano, que es el Corvette, ¿sí? Toda la historia de cómo nació el Corvette, ¿sí? Los modelos, las partes, los interiores, los creadores de cada modelo, etcétera, etcétera. The Corvette, el carro americano deportivo, y ese también. Este me gusta más porque este es la historia completa en los modelos uno por uno a todo color. Este está hermosísimo, ¿sí? Tú vas a ver cada uno de los modelos que ha sacado esta prestigiosa marca norteamericana Corvette. ¿Ok? Corvette. Bueno, si tú eres fanático de los autos, puedes estar escuchando música y dándote una recreación de pupila con estos poderosos y musculosos autos de Corvette. Bueno, algunas de las cosas que tengo y que obviamente voy a colocar en la parte trasera y que van a estar, ¿sí? En cada lado, con estos que se llama book dividers o dividores de libros, pero que son especiales para un audiófilo porque es de la marca Fender, como si fuera una guitarra eléctrica. Mira, ahí están. Así van a estar, en la parte de allá, de atrás. Bueno, es unas ideas y es también una invitación para que si usted tiene la oportunidad de poder leer, enterarse, documentarse, brevar de la información de lo que hay detrás de un artista, no bajo del marco del chisme o del escándalo o del morbo, pero sí detrás de la historia de ese artista, de ese autor, de ese compositor, ¿sí? Es lo que quise traer en este video, que es parte de lo que yo también recolecto, colecciono, me gusta leer, para poder tener un concepto más general, más completo y de primera mano de lo que es la música que escucho. Te mando un saludo, espero que te hayas divertido en este video, hayas conocido algo y te haya traído alguna idea de lo que tú puedes hacer en tu espacio. Cuídate mucho, saludos.